La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa. Y una carrera que tiene como premio miles de millones de dólares, prestigio de premio Nobel y a todo un planeta esperando un ganador. Y largaron, pican en punta Estados Unidos, el Reino Unido, China y Rusia. Todos están cabeza a cabeza y se acercan a la vacuna definitiva para combatir el coronavirus y salvar a la humanidad de la pandemia. ¡Qué destreza, qué destreza! Pará. ¿Ya estamos cerca de la vacuna para el COVID-19? ¿Cómo puede ser que estemos compitiendo por una solución que necesita todo? Tengo el honor de compartirles. Se ha logrado un acuerdo y decir, entonces, un acuerdo muy significativo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Por los resultados en la fase 1 y 2, tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante y segura. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener clara. Entonces, en noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estamos escuchando a Marcelo Ebrard, justamente, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, anunciando el día de ayer esta colaboración entre laboratorios y entre países para poder producir ya de manera masiva esta vacuna tan deseada con la colaboración de la Fundación Slim y que posiblemente, de acuerdo a la estrategia que tienen establecida, tendríamos disponible a principios del próximo año, en el primer trimestre del próximo año. Y para hablar de esto tenemos en nuestra conexión a través de nuestra plataforma al doctor Ismael Bustos Jaimes. Él es investigador del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien escuchamos y vemos a través de esta plataforma. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También está conectada con nosotros la doctora Leticia Moreno Fierros. Ella es responsable del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas de la Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de nuestra UNAM. Bienvenida, doctora Leticia. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ambos por recibir nuestra llamada y esta comunicación, porque hay mucha inquietud, por supuesto, y hay también esperanza después de lo que se va anunciando a lo largo de esta semana. Ya no hablemos de más, se habla en esta semana de la vacuna rusa, se habla de esta vacuna con la farmacéutica AstraZeneca, y quisiera preguntarles a ustedes que están involucrados en este mundo de las vacunas y que justamente están colaborando con un proyecto también que está buscando el desarrollo de una vacuna, que nos cuenten su primera reacción de lo que ha ocurrido esta semana en torno a esta posible producción de la vacuna que tanto deseamos. Doctora, por favor. Bueno, mi opinión es que está bien los desarrollos de vacunas. Lo que sí es en cuestión de, en cuestión de la vacuna rusa, ¿o se refiere específicamente al acuerdo que se llegó el gobierno con ambas vacunas, para poder tener el contexto? Sí, bueno, es que a nivel mundial hay muchísimos desarrollos. De hecho, yo pienso que el que estamos desarrollando con el doctor Bustos no está contabilizado entre estos. Hay más de 200 que ya conocidos que están reportados en la página de la Organización Mundial de la Salud. Muchos usan plataformas como la de los adenovirus, como es el caso de la vacuna de Oxford, y muchos otros, incluyendo la vacuna de Rusia. El problema con la vacuna de Rusia es que no han dado a conocer públicamente en publicaciones científicas rigurosas los resultados de dichos, de los avances experimentales, de lo que implicaría completar de forma adecuada y rigurosa las fases 1 y 2 de investigación y 3 para ya poder empezar a comercializarla. Ese es el tema de debate de forma actual. Bien. Doctor Bustos, en el caso de este anuncio que se hizo recientemente con
entre Argentina, México y la farmacéutica AstraZeneca. Por favor, su opinión. Sí, bueno, coincido con la doctora Leticia Moreno en que es bueno, es muy bueno que se esté trabajando en este tipo de vacunas. Sería excelente que pudiéramos tener una vacuna eficiente y sobre todo segura. Sin embargo, bueno, seguimos en etapas de prueba, ¿no? Se dice que ya pasó la fase 1, la fase 2, que estamos entrando a la fase 3, que es en una población mucho mayor. Lo que quisiera hacer énfasis en este sentido es que el hecho de que entremos en fase 3 de pruebas no significa que la vacuna sea del todo segura para su uso. En consecuencia, todavía hay que esperar un poco a ver qué va a pasar con este tipo de vacunas que, como dije la doctora, están basadas en adenovirus, ¿no? Que a final de cuentas son virus que de alguna manera están activos. Hay varias aproximaciones a las vacunas, ¿no? Las vacunas tradicionales, por decirlo así, que están basadas en virus inactivados o en virus atenuados, y estas nuevas tecnologías, ¿no? Basadas, por ejemplo, en vectores virales en las cuales nosotros ponemos un fragmento del virus al que queremos combatir dentro de otro virus, ¿no? Y con ese virus infectamos a las personas. Hay 30 años de historia con este tipo de aproximaciones científicas, y a la fecha no hay ninguna que esté en el mercado, y es por alguna razón, ¿no? Porque normalmente en la fase 2 y 3 fallan este tipo de aproximaciones. Normalmente pueden ser porque no generan suficiente inmunidad, o bien porque no, porque tienen reacciones secundarias que no son, digamos, permitibles, ¿no? Son demasiado severas. A mí me gustaría invitar al público a que también participe a través de sus preguntas. Recuerden que estamos conectados a través del Facebook, La Ciencia que Somos, o en Twitter, @Ciencia que Somos. También a través del WhatsApp en el 55 43 63 90 95. Hoy conversando con la doctora Leticia Moreno de la FES Iztacala y también con el doctor Ismael Bustos de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. Sería muy interesante poderle contar al público que no es especialista en el desarrollo de vacunas, por qué es que hay muchas veces procesos de hasta 10 años para realizar una vacuna, o incluso hay enfermedades que no han podido tener una vacuna que las contrarreste. O sea, y explicar por qué la trascendencia de lo que se está intentando en estos momentos y de cuáles son esas 3 etapas o 4 etapas más bien de las que se habla en la producción de una vacuna. Me gustaría mucho que pudiéramos ir al ABC de la producción de las vacunas, doctora. Bueno, como bien dice, el desarrollo implica la fase experimental, que en este caso particular para esta vacuna de COVID se está tal vez anticipando a los tiempos que normalmente lleva el desarrollo de otras vacunas, que como bien dice usted, pueden llevar 10 años, ¿no? Porque muchas veces en las fases experimentales se evalúa rigurosamente la eficiencia de las vacunas, la seguridad, y después de ahí se cambia de especie animal a probar, a evaluar la eficacia, y ya de ahí se escala a algún animal más parecido al humano, como podría ser los simios, y de ahí ya empezarían las fases de pruebas experimentales en humanos, que primero son voluntarios, no son sanos, son grupos reducidos de humanos que voluntarios, y ya después se empieza a ser más amplia y ya se empieza a ampliar el rango de edad, y entonces es por eso que lleva tantos años. Aquí lo que fue un poco el gran avance por el que se pudo contar con varios candidatos a vacunas, además de por la premura de tener la pandemia encima, fue todo el avance de conocimiento experimental que se tuvo con el coronavirus hermano, que fue el SARS-CoV-1. Entonces, a partir de ahí se pudo facilitar la identificación de los genes, las proteínas, los blancos. Entonces, todo eso se acortó
en tiempo, y entonces ya los modelos animales y todo esto se pudo hacer de una manera más eficaz. Y lo que comentaba el doctor Ismael Bustos, pues es que también es cierto que hay plataformas que no se han logrado hacer de uso generalizado para el desarrollo de vacunas, como es el caso de las plataformas de adenovirus, y así como las basadas en ácidos nucleicos, ¿no? Si funcionan y son seguras, será una oportunidad quizás para que se usen de una forma más general. Y bueno, es por eso que generalmente llevan muchos años estos desarrollos de vacunas. Justo eso es lo que pregunta Carmina Montiel por Facebook. Dice, ¿serían seguras las vacunas de adenovirus? Se han modificado porque el adenovirus original es un virus que causa infecciones leves y puede ser un poco, puede tener algunas consecuencias en organismos inmunodeficientes, pero se ha ido modificando de forma que estas plataformas de adenovirus, para que no sean, no causen, o quitarle la parte de poderse replicar. Y sí hubo algunos fracasos de vacunas basadas en estas plataformas, por ejemplo, en intentos de vacunas de HIV, pero al parecer ya han ido mejorándose estas plataformas. De hecho, ya hay algunas vacunas contra ébola, los virus, que son basados en estas plataformas. Sí. No sé si el doctor Bustos quiera ahondar un poco de Sí, ha habido varias generaciones de este tipo de vacunas, ¿no? Prácticamente la generación original en la que quitaban algunos elementos del virus para hacerlo pues, menos infeccioso, pero ya, digamos, ha habido al menos unas 3 generaciones de este tipo de vectores y hoy por hoy los vectores que tienen pues se supone que son incapaces de reproducirse, en consecuencia no deberían de causar ningún problema. Sin embargo, es DNA, los virus tienen su material genético y entonces siempre existe la posibilidad de, por ejemplo, de eventos recombinatorios o de ese tipo de cosas, aunque en el papel pues no podrían ocurrir, ¿sí? Me refiero a que están planeadas para que no ocurran. Sin embargo, cuando normalmente se pasa a grupos más grandes, la probabilidad de que ocurra algún evento de este tipo puede ser mayor. De hecho, platicando con algunas personas, incluso del ámbito científico, me han comentado que ellos les pone nervioso introducir un virus en su organismo porque ese virus podría ser algo, ¿no? Yo sé que muchas de las vacunas funcionan así, ¿no? De todas maneras, pero esto puede poner nervioso a muchas personas y algo de razón tiene. Es decir, es muy poco probable que te pase algo malo, pero puede ocurrir. Sí, se habla del caso de la vacuna de la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? En las etapas iniciales, ¿cierto? Bueno, sí, ese fue un error de producción más que de diseño de la vacuna. Más que ¿no? diseño de la vacuna. La vacuna era buena, pero le hicieron mal en ese lote, según recuerdo. Tenemos muchas preguntas del público. Nos preguntan si... Claudia nos dice, ¿las vacunas no serán las mismas para los adultos mayores, grupos vulnerables o los niños? ¿No será una sola vacuna? Bueno, yo creo que lo ideal podría ser que fuera una sola, pero sí, en realidad no tiene nada de malo que se prueben diferentes plataformas y que se dejen las que tengan menos riesgos en personas vulnerables, como pudieran ser pacientes con alguna inmunodeficiencia, pero sí se tiene que ver y estudiar más a fondo el incluir esas edades, porque de hecho los protocolos ahorita de los estudios clínicos, creo que la edad máxima que han considerado son 60 años. En personas mayores de 60 todavía no se han incluido en los estudios clínicos para algunos de los candidatos a vacunas que se están evaluando, que son principalmente las basadas en adenovirus. Hay unas chinas en virus atenuado y hay otras basadas en plataformas de RNA que son más novedosas
o más recientes, y de esas sí no hay ninguna disponible. ¿Cuál sería la diferencia como entonces, es el caso entre, de la Moderna? ¿cuál sería la diferencia entre las vacunas que están trabajadas en adenovirus, en virus atenuados o en las otras plataformas de las que habla, para que quede todo muy claro? Sí. ¿Lo quieres responder, Ismael? Sí, claro. Las vacunas basadas en adenovirus, como decíamos hace rato, es un virus, ¿no? Es un virus que, si bien está modificado para que no sea tan infeccioso, no deja de ser un virus, ¿no? Es decir, tiene material genético envuelto en algo, ¿no? En un material que es el propio virus, ¿no? Las vacunas de ácidos nucleicos, por el contrario, son los ácidos nucleicos. Normalmente uno puede pensar en RNA o DNA, y bueno, para que poderlo meter al organismo y que pueda alcanzar sus células blanco, pues tiene que ir envuelto en algún tipo de polímero, ¿no? Normalmente se le pueden poner liposomas o algún otro tipo de compuestos que le permitan, digamos, transportar, sirven como un vector para llevarlo. Hay otro tipo de vacunas, no nada más estas. Hay vacunas basadas en proteínas, ya sea la proteína propia del virus, que a final de cuentas es lo que pretenden hacer esas otras plataformas, generar una proteína del virus en el humano y que el organismo reaccione contra esa proteína. En algunos casos, por ejemplo en el nuestro, estamos tratando de usar este tipo de aproximación. Tenemos una proteína y esa proteína se la vamos a dar directamente al organismo. Sin embargo, esta proteína va dispuesta en la superficie de otro virus, ¿sí? De otro virus, pero que curiosamente es un virus que no tiene ácidos nucleicos, es una partícula tipo virus. En consecuencia, no puede haber eventos recombinatorios de ninguna especie ni nada por el estilo. No puede generar daño. En principio no. Digo, nada es seguro, pero hipotéticamente no podría hacer un daño a largo plazo. Esto puede responder a la pregunta que nos hace en Facebook un usuario que se llama Noche Solar Azul. Dice, la UNAM está investigando la creación de una vacuna, quiero saber en qué etapa va, cuál es su situación. Bueno, la UNAM está investigando diferentes tipos de plataformas de vacunas. Por ejemplo, algunas creo que están trabajando en alguna vacuna basada en DNA, también de ácidos nucleicos, pues, y la plataforma que nosotros estamos trabajando es la que se conocen como vacunas basadas en subunidades de proteínas. Esta, como explicó el doctor Bustos, la ventaja que tiene es que son plataformas más seguras. Pues, por ejemplo, la vacuna para hepatitis B es basada también en una partícula tipo virus, donde nada más es la envoltura del virus. En el caso de la plataforma que estamos proponiendo con el doctor Bustos, tiene ventajas sobre otras plataformas basadas en usando vectores o partículas tipo virus, porque son de fácil producción, sí. Su escalamiento también se facilita el escalamiento, y entonces tendría ventajas sobre algunas otras vacunas, que ha sido una de las desventajas del uso de plataformas basadas en estas partículas tipo virus, porque es un virus no envuelto y está conformado de una sola proteína que tiene muy estandarizado el doctor Bustos para su producción. Entonces, lo que le estamos pegando es un dominio de que es conocido como el RBD, o es el sitio de unión al receptor de la proteína S o la proteína spike del virus. O sea, el coronavirus tiene una corona de proteínas que tiene unos trímeros, unos picos. Y en esas, de esos dominios, el sitio de unión al receptor es justamente el sitio con el que interactúa e infecta. Entonces, es importante generar respuestas de anticuerpos que se unan a ese sitio, porque serían los que tendrían mayor posibilidad de neutralizar al virus. Entonces, nuestro enfoque va dirigido justamente a favorecer el desarrollo de respuestas de anticuerpos
neutralizantes. Y eso también tomando como base el conocimiento de los desarrollos de vacunas que se hicieron contra la vacuna del SARS-CoV-1, donde se vio que justamente era la forma más eficiente para generar respuestas de anticuerpos neutralizantes, y es por eso que nuestro enfoque se dirige a esa región que es conocido como el RBD. Nos queda muy poquito tiempo y hay todavía varias preguntas. Les pido una respuesta muy rápida. Edgar Velázquez dice, ¿qué hay sobre las contraindicaciones posibles de las que alguna farmacéutica ya se protegió? ¿Nos podrían decir algo al respecto? No estoy seguro de a qué farmacéutica se refiere, pero sí hay varios problemas con algunas de las vacunas. Apenas antier, el 12 de este mes, Pfizer publicó los resultados de la fase 2 de su vacuna. Y vaya, es eficiente en el sentido de que genera inmunidad, pero tiene muchos problemas, genera todo tipo de reacciones secundarias, diarrea, dolores musculares, etcétera. En algunos casos puede ser incluso incapacitantes, ¿no? Ese tipo de problemas. Pero no sé si esa farmacéutica se refiere. ¿Hasta qué porcentaje de individuos, nos dice Marco, vacunados puede considerarse que ya es efectiva una vacuna? Porcentaje, bueno, es que depende, o sea, una vacuna eficiente debe de proteger al más del 90% de los individuos a los que se les aplique. Más del 90%. Pero y pues debe de ser incluso más mayor, alto, ¿no? Sí. O sea, a nivel experimental, pues sí puede uno manejar unos porcentajes más altos. Como explicaba el doctor Busto, ya cuando aplica a la población más heterogénea, donde puede haber muchas variaciones de edad, comorbilidades, etcétera, entonces ahí es donde empiezan a aparecer los efectos secundarios que no se ven cuando se hace el estudio a baja escala, como en 1,000, 2,000 personas. Por supuesto. Mire, no quiero dejarlos ir sin incluir a nuestra siguiente invitada, para que también puedan conocerse y escucharse. Es la doctora Obdulia Torres González. Ella es profesora del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia del Departamento Lógica, Filosofía y Ética de la Universidad de Salamanca. Y resulta contradictorio que mientras hay alrededor de 200 grupos en el mundo trabajando a marchas forzadas realmente para generar esta vacuna que tanto deseamos, en el caso del coronavirus, pues hay una gran cantidad de grupos que manifiestan un gran escepticismo y que dicen, aunque la generen, aunque la tengan lista, yo no me la voy a poner porque esto es un invento para fines políticos. Doctora, muchas gracias por recibir también nuestra comunicación, doctora Obdulia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted allá en Salamanca y gracias por recibir esta comunicación. Bueno, ¿cómo interpreta cómo interpretan ustedes el que haya esta resistencia y esta manifestación de negación a recibir lo que pueda ser una nueva vacuna para contrarrestar el coronavirus? Bueno, depende. La cuestión es que tendríamos que tener algo más de información acerca de cuál es efectivamente la percepción que el público tiene acerca de la vacuna. Y de eso, o sea, tenemos información acerca de la percepción en general sobre las vacunas infantiles, pero todavía no tenemos mucha información acerca de cómo responde acerca del COVID. Hay diferencias, pero de todas maneras, en general, la percepción y la actitud que la ciudadanía tiene hacia las vacunas varía mucho, no es un grupo homogéneo. Tampoco el grupo antivacuna más radical es tan numeroso, pero sí es cierto que encuentra un altavoz fundamentalmente en Internet. Ajá. ¿Hasta dónde, por ejemplo, han habido encuestas que se han hecho en Estados Unidos donde se dice que hay una cantidad importante de estadounidenses que dirían no me pongo esta vacuna? Entonces, ¿hasta dónde es el contexto cultural, la información previa que tiene el ciudadano, el que por un lado ha impedido tomar verdaderas medidas de precaución y por otro lado es consecuencia de decir no me la coloco porque esto es un invento?
A ver, es que, como te comentaba, hay distintos grupos. Efectivamente hay un grupo, que puede ser el grupo de antivacunas, más radical, en el cual ahí no hay información que valga. Es decir, no hay información porque ellos interpretan de una forma completamente distinta lo que es el riesgo, lo que es la evidencia, lo que es un efecto adverso. Entonces, ahí no hay forma, no hay convencimiento. Pero hay otro sector de la población, creo yo, que el rechazo que tiene actualmente a la vacuna del COVID, y estamos hablando solo de la vacuna del COVID, puede ser también generado por la información que ha habido en los medios. Es decir, ha habido un gran bombardeo acerca de la rapidez, las fases que se están saltando, y eso genera desconfianza por parte de la ciudadanía en lo que sería la seguridad, no la efectividad, sino la seguridad de la vacuna. Eso puede ser uno de los factores. Otro de los factores que puede generar esa desconfianza también es que, de alguna forma, un asunto científico se convierte en un asunto político. ¿Y de creencia? No, más bien me refiero político en el sentido de, hace 2 días Rusia anunciaba que tenía la vacuna, pero el anuncio no lo hace el grupo investigador que ha desarrollado la vacuna, lo hace el presidente del gobierno. Entonces, esa percepción que podemos llegar a tener de que esto se ha convertido en una carrera, como fue en su día la carrera espacial, y es significativo que la vacuna rusa se llame Sputnik, también genera desconfianza, porque ya no se percibe, puede ser que no se perciba como un asunto científico, sino como un asunto político. Y esto es probable que afecte efectivamente mucho más a ese porcentaje que es antivacuna declarado. O sea, quiero decir, si nosotros cogemos el espectro de la población, las actitudes son distintas. En los antivacunas declarados que no van a vacunar bajo ningún concepto, por lo menos en vacunas infantiles, están alrededor del 2%. En España, en la última encuesta de percepción social de la ciencia que se preguntó por la vacuna, estaba en torno a un 3 y pico %, ¿no? Ellos no van a vacunar, hagamos la estrategia que hagamos. Pero después hay otros espectros, hay entre un 20 y un 30 que están convencidos y van a vacunar seguro. Hay otro porcentaje que también oscila entre un 25%, estamos hablando siempre de rangos, ¿no? En los cuales, tienen alguna preocupación menor, pero que si se les suministra información adecuada van a vacunar. Después hay vacunadores selectivos, que no tienen problemas en vacunar contra determinadas enfermedades, pero sí contra otras. Por lo que sea, la mayor parte pueden responder a estrategias de comunicación. Son estrategias distintas, pero la mayor parte pueden responder a ellas. El grupo de antivacunas convencido no lo creo. Pues yo creo que es muy interesante lo que está ocurriendo y bueno, por supuesto que tendremos que hacer otro programa para hablar de las posibles consecuencias de que un 3%, como son los grupos antivacunas, pero un 20% de aquellos que puedan estar en serias dudas, no se aplique en una vacuna en el momento en el que se tenga. Y esto yo creo que puede abrir un panorama muy importante para lo que pueda ser la solución de la pandemia que estamos viviendo. Se nos ha acabado el tiempo, hay comentarios del público donde agradecen mucho el contenido que nos han dado nuestros 3 invitados del día de hoy. Doctor Obdulia Torres, muchísimas gracias por esta participación desde Salamanca. También, gracias, por supuesto, doctor Ismael Bustos de la Facultad de Medicina, también muchísimas gracias por esta participación. Y la doctora Leticia Moreno de la FES Iztacala, también muchas gracias por esta participación. Y bueno, pues no cabe duda que estamos viviendo un momento histórico que no nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Bueno. Así es, pero lo vamos a superar. Estoy seguro.